en Washington, la exministra Ángela María Buitrago. Exministra Ángela María, ¿nos escucha? Juan, perfecto, les escucho. Un gusto. Bueno, le vuelvo a preguntar su opinión sobre el proyecto y sobre el desencuentro entre el comisionado de paz y su sucesor, Eduardo Montealegre. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que el proyecto tiene una mezcla de justicia y de no justicia. Y cuando me refiero a eso, significa también decir que se está trabajando una amnistía impropia dentro de las normas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos dentro del contexto de las leyes que autoriza la 2272, que es la ley de paz total, solamente se debe mirar un componente que es el componente que la misma Corte Constitucional entendió, y es legislar para que haya justicia y sometimiento a las instituciones. Cuando hablamos de sometimiento, no es cualquier sometimiento. El sometimiento tiene que tener también una proporcionalidad respecto al delito, a las víctimas, y en este caso tampoco las víctimas se han escuchado frente a esta clase de grupos. Esto es fundamental y creo que el segundo punto que también es importante decirlo, no me consta la discusión entre el comisionado de paz y Eduardo Montealegre, pero lo que sí sé es que claramente había posiciones del comisionado de paz en donde no aceptaba que ciertos grupos pudieran estar en un marco de una ley de beneficios. Incluso él mismo lo dijo públicamente. Pero independientemente de esto hay que analizar dos cosas dentro de la necesidad de legislar un marco para la paz, en este caso de la paz total. Entonces, fíjese que aquí tenemos un dilema, una necesidad de hacer un marco, pero de hacerlo de acuerdo a lo que la Constitución y lo que la Corte Constitucional dijo. Este proyecto que ya conocí yo en el primer borrador significa decir que de una manera u otra le está apuntando a cosas que no tienen que ver con paz total. Primera línea no tiene que ver con paz total. El tema de la disminución eventual de otros detenidos no tiene que ver con paz total, y mucho menos de los condenados. Entonces, cuando nosotros vemos que esta ley le apunta a condenados para dejar sin vigencia las condenas impuestas sin ninguna justificación constitucional, también estamos viendo una gran complejidad en donde lo que estamos diciendo es que está favoreciendo un grupo especial, un grupo que también discrimina y que hace de la ley una discriminación negativa, odiosa, para otros delincuentes, si es que lo quieren considerar. Doctora Ángela María, con los buenos días. Usted salió del gobierno pues dando explicaciones, lo mencionaba hace apenas algunos instantes, de que no estaba de acuerdo con algunas de las decisiones que se estaban tomando al interior y de la manera como estaban queriendo casi que pasar por encima suyo en la cartera. ¿Le propuso el presidente en alguna oportunidad que usted creara un proyecto similar a este que está presentando el actual ministro Montealegre? No, la única conversación que tuvimos, porque yo le presenté un proyecto inicial en noviembre y se lo radiqué en marzo, era que si había condena penal, nadie iba a aceptar el tema de someterse a la paz. Y mi posición siempre fue clara, mi posición siempre fue: el sometimiento implica que las personas que siguen incluso delinquiendo hagan un ejercicio de conciencia y se presenten ante la justicia y además se desmovilicen, pero garanticen en la mesa el no ataque a la población civil. Y esto quedó plasmado en el proyecto que yo presenté en marzo, pero no por hablar del proyecto que yo presenté, sino simplemente porque la Corte Constitucional ha señalado cuáles son los caminos y los derroteros para hablar de una ley legalizada como la 2272, porque la 2272 la aprobó el Congreso en pleno y desde ahí necesita tener una vía y un camino. Yo desde que llegué al ministerio he dicho, se necesita que haya una ley para poder sentarse a la mesa incluso. Siempre fue un cuestionamiento de sentarse a la mesa sin un marco jurídico, pero también estos marcos jurídicos que se presentaron incluso por mi antecesor, que fue el doctor Néstor Osuna, fueron archivados automáticamente en el Congreso. En ese contexto se necesita la ley, sí, pero se necesita una ley de sometimiento y desmantelamiento, no una ley que trate de borrar hechos delictivos
ni que tampoco desconozca las actividades delictivas que se han venido realizando por grupos de alto impacto. Yo creo que esto es muy importante porque la población es la que está sufriendo estos efectos. Yo no sé cómo vea en las víctimas objeto de desaparición, de trata de personas, de asesinatos, de una cantidad de delitos que incluso ya muchos de ellos están condenados por ellos, sí, que simplemente se les acabe la sanción. Exministra, muchos sectores de oposición dicen que este proyecto obedece al llamado Pacto de la Picota. ¿Tiene sentido eso? Pues la verdad, yo no sé si obedezca al Pacto de la Picota, mal lo haría. Yo parto de la buena fe que se quiere trabajar sobre la base de la necesidad de reglamentación, pero lo que sí no me entra en la cabeza definitivamente es cómo propongo que condenados que ya justicia primera y segunda instancia puedan ser favorecidos con una disminución punitiva ostensible, violando incluso el marco del Código Penal General, violando incluso los parámetros de proporcionalidad y desconociendo sentencias que han llevado procesos de muchos años en donde mucha gente ha estado involucrada para proferir esas sentencias, pero sobre todo donde se han jugado la vida funcionarios de la policía y demás capturando a estos delincuentes. Y esto significa decir que se está arrasando, y esto es tabula rasa, con decisiones en firme que ni siquiera fueron bien vistas cuando se planteó esto en la Jurisdicción Especial para la Paz. Otros de los críticos, ministra, buenos días, buenos todo días. El proyecto de ley dicen que digamos, el tema de las protestas sociales mezcla manifestaciones legítimas con delitos graves, básicamente que crearía un incentivo para que estructuras armadas se camuflen como manifestantes con el fin de acceder a beneficios. Yo creo que una existencia de una normatividad en ese sentido es perversa. Y es perversa porque la protesta social es una protesta que tiene que ser pacífica. Vimos casos, sin mencionar nombres, de una condena reciente en donde efectivamente hay delitos de tortura, tentativa de homicidio. Eso no es una protesta social. Juli. Y yo no puedo favorecer esa clase de comportamientos sin entender que estoy violando los derechos humanos y el Estado tiene un principio de garantía que proteger a todos los colombianos. Entonces usted lo que hace, o sea, para resumir esto es un proyecto que lo que hace es generar impunidad. Más que impunidad, digamos que el tema es desconocer lo que ha dicho la Corte Constitucional, pero sobre todo a mí me parece que cuando está generando beneficios a los condenados, está por fuera de la órbita de la 2272, cuando está generando beneficios a los que fueron objeto, yo no digo de protestas pacíficas, porque si hubiera sido protesta social no estarían detenidos por hechos delictivos, sino de personas que participaron y que cometieron hechos que la jurisdicción ha dicho que son delictivos, tampoco están en la 2272. Y sobre todo un tema de amnistía impropia que lo que está haciendo es condonando penas sin ningún procedimiento después de que los jueces han condenado a estas personas en primera y segunda instancia. Muy clara la postura y muy pedagógica la explicación que nos da la exministra Ángela María Buitrago, siempre con mucha claridad y siempre con mucha dignidad. Esos son, en el fondo, los grandes cuestionamientos que pesan sobre este proyecto, que creo tendrá un tortuoso camino muy incierto al interior del Congreso. Gracias, doctora Ángela María, por haber estado con nosotros. No, un gusto, Juan, un gusto, Darcy, a todos un abrazo. 6:45.